Entonces, como dijimos, esta clase es el último práctico, el trabajo práctico número 9. Como mencioné, este trabajo práctico entra en el recuperatorio y, por supuesto, en el final, ¿no? Como toda la materia. Si bien el final es teórico, creo que la clase les va a servir para entender tanto la teoría como la práctica. Hasta acá, durante la materia, analizamos los mercados por separado. Sin embargo, los mismos son interdependientes, es decir, lo que sucede en un mercado influye en el otro, ya sea por los cambios de precio o por los cambios de cantidades. Para dar cuenta de esta interdependencia, vamos a pasar del equilibrio parcial al equilibrio general, donde precios y cantidades se determinan simultáneamente. Vamos a ver que en la teoría del equilibrio general hay como una especie de simultaneidad en todo lo que sucede, ¿no? Es decir, los consumidores llegan al equilibrio al mismo tiempo, los productores llegan al equilibrio al mismo tiempo, todo sucede, si se quiere, en una milésima de segundo, es decir, todos tienen sus dotaciones, sus preferencias, y en base a eso está su equilibrio. No es un análisis dinámico, ¿no? Es un análisis estático. De hecho, en su versión original, que le dio Walras, él planteaba metafóricamente la existencia de un rematador, ¿no? Donde el tipo decía, bueno, se venden todos estos bienes y los consumidores remataban el precio. Para simplificar el análisis, obviamente no vamos a ver infinitos bienes, infinitos consumidores, infinitos productores, infinitos factores, sino que vamos a ver siempre dos, ¿no? Dos consumidores, dos factores, podría ser dos bienes, en este caso un solo bien incluso. El análisis igualmente se puede extender a una cantidad infinita de bienes, matemáticamente es relativamente fácil, gráficamente solo podemos graficar dos o a lo sumo tres, ¿no? En dimensión tridimensional. Así que vamos a hacer dos para poder verlo gráficamente. Y vamos a usar una herramienta que se llama la caja de Edgeworth, ¿sí? Que es un nombre que se tiene que aprender. Que básicamente la caja de Edgeworth es agarrar un mercado, agarrar otro mercado, dar vuelta a uno, y entonces formar un cuadrado, ¿no? Donde vamos a ver de un lado un mercado, como lo vemos siempre, y del otro lado un mercado, pero dado vuelta. Donde ambos mercados van a trabajar sobre el mismo espacio. Y dentro del análisis de equilibrio general, lo que vamos a evaluar siempre, como en oligopolio evaluábamos los equilibrios de Nash, ¿recuerdan? Y ya veíamos algo de Pareto. Acá el punto al que vamos a querer llegar va a ser la eficiencia de Pareto. La eficiencia de Pareto, algo vimos en monopolio, algo vimos en oligopolio. Básicamente, el criterio de la eficiencia de Pareto es un criterio de eficiencia muy laxo, ¿sí? Que plantea que estamos en una situación de eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar de una persona sin perjudicar a otra. Es decir, yo soy ineficiente ¿en qué situación? En la situación en que yo puedo mejorar el bienestar de un individuo sin perjudicar a otro. O sea, si Rodri cobra 100 pesos y yo cobro 100 pesos, soy ineficiente solamente si alguno de los dos puede cobrar más de 100 pesos sin perjudicar al otro, ¿sí? O sea, si yo podría cobrar 110 en vez de 100, sin que Rodri cobre menos, entonces soy ineficiente. Digo que es una eficiencia laxa porque no tiene en cuenta que si Rodri, por ejemplo, cobrara 90, yo podría cobrar 200. Eso no implica una ineficiencia. No considera el bienestar de conjunto, lo único que considera es que vos puedas, a partir de una situación, mejorar esa situación sin perjudicar a nadie. ¿Sí?
Esto plantea que en general hay muchos puntos eficientes, según el criterio de Pareto. Porque de la misma manera, si cobramos 100 y 100, si ninguno puede mejorar sin perjudicar al otro, entonces es eficiente. Si cobramos 50 y 150, también es eficiente, siempre y cuando no pueda uno de los dos cobrar más sin que el otro cobre menos. Es decir, mientras vos tengas la misma cantidad de recursos para repartir, es eficiente, no importa cómo los repartas. Como dice acá, no hay pretensión de maximizar el bienestar del conjunto y mucho menos hay pretensión de una distribución equitativa. Eso obviamente que a la eficiencia en general no le importa y a Pareto mucho menos. Acá vamos a ver cómo se construye la caja de Edgeworth. Nosotros, repasando, acá tenemos un gráfico muy sencillo de un consumidor, ¿sí? Esto es práctico 3, que elige entre dos bienes, el bien Y y el bien X, y tiene determinadas curvas de utilidad, ¿no? Mientras más me alejo del centro, más alta es la utilidad que alcanzo, y a su vez puedo desplazarme sobre las curvas sustituyendo un bien por otro, ¿no? Manteniéndome indiferente. ¿Cómo construyo yo la caja de Edgeworth? Básicamente tengo que dar vuelta a este gráfico, el del consumidor A lo voy a dar vuelta, y voy a agregarle un gráfico igual que este del consumidor B. ¿Sí? Que obviamente puede tener otras preferencias. Entonces lo primero que voy a hacer es dar vuelta a esto, y ahí me queda el gráfico del consumidor A, el mismo que acabamos de ver, solamente que patas para arriba. A esto le agrego un consumidor B, los uno, y acá tenemos la caja de Edgeworth. ¿Sí? En la esquina inferior izquierda está el consumidor B. Si yo me paro acá, quiere decir que el consumidor B está consumiendo 0 de los dos bienes, y en la esquina superior derecha está el consumidor A. Si yo me paro en este punto, significa que el consumidor A está consumiendo todo el bien X y todo el bien Y. La dimensión de la caja de Edgeworth está dado por el total de los bienes que existen en la economía, ¿sí? O sea, si de X existen, X supongamos que son pickups, ¿no? La camioneta. Y hay 1000 pickups en la economía. Y supongamos que son hamburguesas, y hay 10.000, entonces el alto de esta caja va a ser 10.000 y el ancho va a ser 1000, ¿no? Que son, el ancho son las pick-up y el alto son las hamburguesas. Yo me pare donde me pare en la caja, por ejemplo en este punto, lo que voy a decir es, de este punto a la derecha está consumiendo el consumidor A y de este punto a la izquierda el consumidor B. De este punto para arriba está consumiendo el consumidor A y de este punto para abajo el consumidor B. Entonces si yo me paro acá, pongámosle que el consumidor A está consumiendo 700 pick-up y 6.000 hamburguesas, ¿no? Le quedan al consumidor B el resto, que son 400 pick-up, perdón, 300 pick-up y 4.000 hamburguesas. Entre los dos consumen la totalidad de las hamburguesas y de las pick-up de la economía. Siempre, si uno consume más, el otro consume menos. ¿Está bien? Porque es una dotación. Es finita. A su vez, en cualquier lugar en el que me pare, ahí se me dice se corta porque me salió un cartel. En cualquier lugar que me pare, tanto el consumidor A como el consumidor B van a estar consumiendo cierta utilidad. Si yo me paro en este punto donde se cruzan las curvas de utilidad, que esta es la curva de utilidad B, la cuarta curva de utilidad de B, fíjense, V4, acá, esta. Y esta es la cuarta curva de utilidad de A. Si me paro acá, el consumidor B va a estar teniendo esta utilidad. Sí. Y el consumidor A va a estar teniendo esta utilidad. Si yo me desplazo hacia allá, entonces el consumidor A va a tener menos utilidad porque va a consumir menos bienes, y el consumidor B va a tener cada vez más utilidad. Si me desplazo para este lado, al contrario, ¿no? Más utilidad para el consumidor A y menos para el consumidor B.
¿Dónde está el óptimo de Pareto? Y siempre que yo pueda aumentar la utilidad de ambos consumidores, va a ser ineficiente, ¿no? Si yo puedo aumentar la utilidad de ambos consumidores, entonces es ineficiente. Si yo llego a un punto donde para aumentar la utilidad de uno tengo que reducir la del otro, entonces ahí estoy en un punto eficiente en términos de Pareto. Supónganse que nos paramos precisamente en este punto que estábamos diciendo. Los consumidores intercambian bienes mutuamente, cada uno busca maximizar su utilidad. Esto es importante. Un consumidor intercambia bienes con el otro. No estamos suponiendo que en esta economía solo existen estas dos personas, el consumidor A y el consumidor B. Si el consumidor A quiere consumir más de X, se lo tiene que pedir al consumidor B. Dame más de X, de la X que tenés vos. ¿A cambio de qué? A cambio de Y, obviamente. Entonces, si nos paramos en este punto, los consumidores van a intercambiar bienes y se van a desplazar o para allá o para acá. ¿Sí? Los precios van a ser precisamente cuántas cantidades de Y intercambio por cada cantidad de X. ¿Sí? Si yo te digo, yo te doy una unidad de X, vos dame 2 unidades de Y, entonces ahí ya tengo el precio de X y el precio de Y, expresado en el otro bien. Supongamos que se parte del punto 1, que es este, que implica ciertas dotaciones para cada consumidor, ¿no? El consumidor A consume toda esta cantidad de X y el consumidor B consume esta cantidad de X, que lo podemos ver tanto arriba como abajo. Esto es lo mismo que esto, ¿no? El consumidor A consume esta cantidad de Y y el consumidor B consume esta cantidad de Y. Como pueden ver, en este caso, el consumidor B consume más Y que X y el consumidor A consume más X que Y. En este punto, ambos pueden alcanzar una curva de indiferencia mayor, ¿sí? Porque ambos están acá. Y si ellos se desplazan hacia acá adentro, fíjense, el consumidor A tiene esta curva de indiferencia, esta, y acá adentro va a tener una más alta. El consumidor B tiene esta y esta, y acá va a tener una más alta, que ahora lo vamos a ver. Quiere decir que si me paro en este punto, ambos pueden estar mejor. ¿Sí? Me desplazo hacia acá, y ambos pueden alcanzar una curva de utilidad más alta. Eso significa que no es un óptimo de Pareto. ¿Sí? No es eficiente. Esta distribución de bienes no es eficiente. Ellos pueden intercambiar bienes y de ese intercambio beneficiarse mutuamente. Los dos se benefician del intercambio. Que ese es el gran argumento del liberalismo, ¿no? El argumento del liberalismo es, si dos personas tienen la voluntad de intercambiar, entonces es porque ambas se benefician. Cada una evalúa subjetivamente si quiere intercambiar o no. Si ambas son libres para intercambiar, totalmente libres, sin ninguna restricción del Estado, si intercambian es porque ambos evaluaron que les conviene. Entonces, ambos ganan. Por eso el liberalismo propone que el Estado no intervenga para nada. ¿Sí? Porque si un privado le quiere vender dólares a 200 pesos a otro y el otro lo quiere comprar a 200 pesos porque ambos evalúan que les conviene. Entonces que lo hagan. Acá, como vemos, se desplazaron del punto 1 al punto 2, ¿no? Que está más en el medio. Fíjense, nos desplazamos de este punto a este. En el punto 2, fíjense que ambos están en una curva de indiferencia más alta que antes, ¿no? El consumidor A pasó de esta curva de indiferencia, de esta, a esta. Como está más lejos de su origen, es más alta. El consumidor B pasó de esta a esta. Como está más lejos de su origen, es más alta. Entonces, ambos están mejor. ¿En qué punto van a encontrar el óptimo? En el punto, cuando no, en el que las curvas de indiferencia son tangentes, o sea, que apenas se rozan. ¿Sí? Porque si no son tangentes, siempre se puede avanzar un poco más al medio, como sucedía acá. Si nosotros nos movemos más al medio, mejoran los dos. Una vez que estamos acá, que son tangentes, ya no hay más medio.
Entonces ahí ya no pueden mejorar los dos. O nos desplazamos para allá, o nos desplazamos para allá y empeoran los dos, o nos desplazamos para allá y mejora uno y empeora el otro, o nos desplazamos para allá y empeora uno y mejora el otro. La relación de precios va a estar dada, obviamente, por el intercambio que hubo de este punto a aquel, ¿no? O sea, por la pendiente de esta recta, de la recta de tangencia entre las dos curvas de indiferencia. La condición de equilibrio, por ende, va a ser la igualación de las pendientes de las curvas de indiferencia de A y B, que a su vez, para que puedan acceder a ese punto, tiene que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria de ambos, que es la relación de precios, ¿no? Entonces, la condición de equilibrio es esta ecuación de acá arriba a la izquierda. ¿Se acuerdan que cuando veíamos un solo consumidor, ignoren uno de los lados de la ecuación, el equilibrio estaba cuando la utilidad marginal de un bien sobre la utilidad marginal del otro igual a la relación de precios, ¿no? Ese es el equilibrio para un solo consumidor. Para los dos consumidores es lo mismo, y como la relación de precios es única, implica que sus dos tasas marginales de sustitución, ¿se acuerdan que se llama esta relación? Sus tasas marginales de sustitución tienen que ser iguales. ¿Bien? La tasa marginal de sustitución de A tiene que ser la tasa marginal de sustitución de B, igual. Que implica que ambos valoran de la misma manera la relación de los bienes. Como pueden ver, la pendiente, que es ese mismo valor, es la relación de precios. O sea, cuánto intercambio de un bien por el otro. Como existen infinitas curvas de indiferencia para cada uno de los dos consumidores, cada tangencia es un punto de equilibrio, que va a haber infinitos puntos de tangencia. Para cada curva de indiferencia va a ser tangencial a otra en un punto. La unión de los múltiples puntos de equilibrio a lo largo de la caja se va a denominar la curva de contrato. O sea, todos los posibles intercambios entre los dos individuos. Cualquier punto de la curva de contrato va a ser eficiente, que ahora la vamos a ver en la curva de contrato. Una vez que nos situamos en un punto de la curva de contrato, para movernos a otro, sí o sí hay que beneficiar a un consumidor y perjudicar al otro. Esto implica que la eficiencia de Pareto únicamente se orienta a realizar intercambios mutuamente beneficiosos. ¿Sí? Es lo que decíamos recién. La gente solamente intercambia si los dos ganan. Si uno gana y el otro pierde, por más que el que gana gana más que lo que pierde el otro, no es Pareto eficiente. ¿Sí? Si uno gana y el otro pierde, por más que yo pierda un centavo y Rodri gana $1.000.000 con un intercambio, ¿no? Yo le doy un centavo y él que vive en otro país, ese centavo que tiene la cara de Maradona, por ejemplo, lo va a vender $1.000.000. Yo perdí un centavo y él ganó $1.000.000. ¿Ese intercambio es eficiente? No. ¿Está bien? Según Pareto. El hecho de que una economía no sea Pareto eficiente implica que puede mejorar su situación sin darle los intereses de nadie. Imagínense que ser una economía que no es Pareto eficiente es una barbaridad, porque quiere decir que yo podría tener más dinero sin que nadie pierda. ¿Se entiende? O sea, yo estoy haciendo las cosas tan mal que yo podría tener más dinero sin que nadie se vea perjudicado. ¿Qué es lo que sucede si se quiere cuando veíamos teoría de los juegos? ¿No? En los puntos en los que los oligopolistas competían, ambos se perjudicaban y la realidad es que los dos podían estar mejor si se ponían de acuerdo. Bueno, eso es una situación que no es Pareto eficiente. Esta es la curva del contrato, ¿no? Vean que acá, en vez de haber 4 o 5 curvas de indiferencia como antes, en vez de haber unas pocas, hay muchas dibujadas. En cada punto donde son tangentes, esta y esta, esta y esta, esta,
etc. En cada punto es un punto de equilibrio de Pareto. Esta es la curva del contrato. Fíjense que perfectamente la sociedad estaría en equilibrio, ya sea acá, según Pareto, en términos de Pareto, como acá. Y esto es muy importante porque la autodenominada economía positiva, en contraposición a la economía en contraposición a la economía normativa, no hace juicios de valor, ¿no? Entonces, a la economía no le importa cómo están distribuidos los recursos, no le importa si hay uno que es muy rico y otro que es muy pobre. No le importa, según esta escuela, que es la microeconomía neoclásica o marginalista, ¿no? No importa si la economía está acá o está acá. Lo único que le importa es que la economía esté acá en vez de estar acá, ¿sí? En vez de estar fuera de la curva de contrato. Después, si está sobre la curva de contrato, que esté acá en un extremo, y el consumidor A alcance una curva de utilidad altísima y sea muy feliz, y este consumidor B no tenga ni para las zapatillas, no le importa a la ciencia económica según la escuela marginalista. La escuela marginalista, ¿qué te va a decir? Mira, a mí lo que me preocupa es que estemos acá en vez de estar acá afuera. Porque si estamos acá afuera, hay uno que es muy rico, hay uno que es muy pobre, pero los dos podrían ser un poquito mejor. El pobre podría ser un poquito menos pobre, y el rico podría ser un poquito más rico. Yo lo que no quiero es eso. El planteo es que la economía se ocupa de eso. Que después hay otras disciplinas que se ocuparán de discutir lo moral y lo ético, de que estemos en un extremo, en el otro o en el medio, ¿no? Pero esta visión de la economía plantea que eso no es una discusión de la economía. Lo cual obviamente tiene consecuencias prácticas porque esta visión que, como dijimos, deriva en recetas liberales o neoliberales, son las que después proponen, bueno, hagamos una mega devaluación porque en ese caso los exportadores van a ganar mucho más dinero y bla, 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 va a crecer la economía, qué sé yo, y no me importa que los salarios que están en pesos queden totalmente devaluados y la gente sea mucho más pobre, porque en definitiva la economía va a crecer, el conjunto va a estar mejor. De hecho, muchas veces se plantea que Argentina era potencia mundial a principios del siglo XX, ¿no? Hasta 1914 se sitúan algunas, hasta 1930 se sitúan otras, hasta 1945 las visiones más antiperonistas. Es verdad que Argentina tenía un PBI per cápita muy alto, ¿no? Es decir, el PBI dividido la cantidad de habitantes era muy alto. También es verdad que ese PBI era muy concentrado en 1000 familias, ¿no? Que eran las 1000 familias dueñas de las hectáreas rurales de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y a su vez existían millones de familias, o cientos de miles, que vivían en una pobreza extrema. De hecho, si buscan las imágenes de cómo vivían los obreros en la década de 1910, son estremecedoras, ¿no? O sea, ves imágenes de conventillo donde cientos de obreros dormían sentados, atados con un cinturón a la silla, para no caerse, porque dormían ahí, y vivían ahí cobrando centavos por día, ¿no? En la Argentina potencia. En la Argentina que tenía un PIB per cápita mucho más alto que hoy. Sin dejar de tener en cuenta que hoy existe también pobreza extrema y situaciones tremendas. Pero bueno, es un poco, ¿no? La visión del liberalismo es esa, que realmente lo que importa es que el conjunto sea muy rico, no importa cómo está distribuido. Esa es la discusión de otra disciplina, no es una discusión económica. La economía únicamente se centra en la eficiencia. Precisamente hay cierta puja por la definición de la economía, donde algunos dicen, bueno, es la ciencia que se ocupa de la asignación más eficiente de recursos escasos para necesidades infinitas. Bueno, si solo se ocupa de la asignación eficiente de los recursos, entonces está bien, hay que pararse en la curva del contrato, no importa dónde. Otra definición de la economía es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios.
Esa es otra discusión, porque entonces ahí entra no solo la mayor eficiencia, entra también otras discusiones, ¿no? Bueno, me parece interesante cómo queda esto graficado tan claramente al final de esta materia. Vamos al ejemplo práctico. Este es el ejercicio 1 del práctico 9. A ustedes les van a dar dotaciones, ¿sí? Hay dos personas, Juana y Rolando en este caso, y hay dos bienes, gaseosa y sándwiches. A vos te dicen, Juana, arranca la historia con que tiene 3 litros de gaseosa y 9 sándwiches. Rolando tiene 8 litros de gaseosa y 4 sándwiches. Y te dicen cuál es la tasa marginal de sustitución para cada uno. En ese punto, ¿no? Recuerden que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia, o sea que si me muevo de lugar cambia la tasa. ¿No? Esa es la pendiente de la curva de indiferencia. Para Juana, la pendiente es la pendiente de sustitución entre sándwiches por gaseosa es de 4 y para Rolando es de 2. ¿Bien? Es distinta, o sea, ya sabemos que no es un punto. Si recordamos la condición, que es que las tasas marginales de sustitución sean iguales, ya sabemos que estamos en equilibrio. Representar en una caja de Edgeworth, mostrar si es eficiente y proponer cómo podría mejorar el bienes. Dice acá, debe ser, cómo podría mejorar o cómo podría darse el intercambio de bienes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Paso número 1. Paso número 1, determinar el tamaño de la caja de Edgeworth. O sea, cuáles son las dotaciones totales de los bienes. Que es facilísimo. Juana tiene 3 litros de gaseosa y Rolando tiene 8 litros de gaseosa. O sea que en total en la economía existen 11 litros de gaseosa. ¿Sí? Lo que tiene uno lo tiene el otro. No hay nada por afuera, porque solo existen dos personas. No hay litros de gaseosa tirados en el campo. O los tiene uno o los tiene otro. Ambos, si se quiere, son productores y consumidores. Que eso después vemos. Entonces hay 11 litros de gaseosa. ¿Cuántos sándwiches? 9 más 4, o sea 13 sándwiches. Con esto ya podemos graficar la caja de Edgeworth, ¿no? Que lo vamos a hacer, pero es una filmina. La tasa marginal de sustitución de Juana es diferente a la de Rolando, por ende ambos están dispuestos a intercambiar bienes para aumentar su bienestar. O sea, no se cumple la condición de equilibrio. 4 superior a 2. Juana está dispuesta a ceder 4 sándwiches y entregar 4 sándwiches a cambio de una gaseosa. Eso significa que la tasa marginal de sustitución de sándwiches por gaseosa es 4, significa eso. Yo doy 4 sándwiches y recibo una gaseosa. Rolando, a su vez, está dispuesto a ceder una gaseosa a cambio de 2 sándwiches, ¿sí? Intercambia 2 sándwiches por gaseosa. Juana intercambia 4 sándwiches por gaseosa. Esto quiere decir que cualquier punto medio, nosotros como no conocemos las funciones de la curva de indiferencia, no podemos encontrar la solución única, ¿no? Podemos imaginarnos, pues evidentemente va a estar entre uno y el otro. Podemos aventurar que la solución intermedia va a estar en 3, ¿no? Ambos estarían dispuestos a cambiar 3 sándwiches por gaseosa. Si uno está dispuesto a cambiar 2 por una gaseosa, obviamente está dispuesto a recibir un sándwich de más. Y si Juana está dispuesta a dar 4 sándwiches para recibir una gaseosa, ¿sí? O a recibir 4 sándwiches por gaseosa, entonces obviamente está dispuesta a ceder 3 también. ¿Bien? Como la tasa marginal de sustitución de Juana es superior a la de Rolando, va a ser Juana la que entregue sándwiches y Rolando el que reciba. Este sería el gráfico. ¿Sí? El ancho son las gaseosas y el alto son los sándwiches. ¿Bien? El ancho es de 11 y el alto es de 13. Yo voy a marcar el punto en el cual Juana tiene 9 sándwiches y 3 gaseosas y Rolando tiene 8 sándwiches y 4 gaseosas. ¿Qué es este? Las curvas de indiferencia, el dibujo es aproximado, porque no tengo la función de la curva de indiferencia para graficarla exactamente, y sería difícil igual. Es aproximado, lo que yo sé es que Juana tiene una pendiente de 4 y Rolando tiene una pendiente de 2. ¿Sí? Entonces la de Juana va a ser más empinada, por ende
el dibujo, con eso ya tengo para hacer el dibujo aproximado. Esto es 4, esto es 2, entonces 3 obviamente va a estar por el medio y me voy a dirigir hacia un punto en el medio donde ambos van a alcanzar una curva de indiferencia más alta. En cualquier punto del área que está por adentro de las dos curvas de indiferencia, ambos van a mejorar, ¿sí? Porque ambos van a alcanzar una curva de indiferencia más lejos de su origen, o sea, más alta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser exactamente el punto? Depende de la forma de las curvas de indiferencia. Nosotros vamos a suponer, porque no tenemos las fórmulas de las curvas de indiferencia, gracias a Dios para ustedes, vamos a suponer que eso sucede con una pendiente de 3, ¿no? O sea, intercambian 3 sándwiches por una gaseosa. Pensé que lo había graficado, no lo grafiqué. Intercambian 3 sándwiches por una gaseosa. Juana va a tener 6 sándwiches y 4 gaseosas. Y Rolando va a tener 7 gaseosas y 7 sándwiches. Ambos van a estar en una situación mejor, supónganse por acá. Y ahí suponemos que son tangentes las curvas. Como ven, es un ejercicio realmente, o sea, el tema es muy complicado, pero en la matemática es súper fácil, ¿no? O sea, no hay que derivar, no hay que maximizar, no hay que multiplicar, dividir. Construyen la caja de Edgeworth, comparan las tasas marginales de sustitución y dicen la solución es que... Me hicieron una pregunta, escuché como una especie de ruido. ¿No? No, me parece que tenían el micrófono abierto. Como les digo, si les dice cuál podría ser la solución, ustedes tienen que solamente plantear que la solución está entre una tasa marginal de sustitución y la otra. Es una posible solución. El ejercicio 4 va a ser muy similar a este, nada más que acá nos van a dar los precios de los bienes. En este caso Jaime, acá van a ser Jaime y Karina. Van a tener alimento y vestimenta. Esos son los dos bienes. Jaime tiene 7 alimentos y una vestimenta. Karina tiene 3 alimentos y 5 vestimentas. La tasa marginal de sustitución de vestimenta por alimento de Jaime es un medio. ¿Sí? Se intercambia una vestimenta por 2 alimentos. La tasa marginal de vestimenta por alimento de Karina es de 3, o sea, intercambia 3 vestimentas por un alimento. Los precios vigentes son el precio de los alimentos es 1 y el precio de las vestimentas es 2. Fíjense algo importante. La tasa marginal de sustitución de Karina es 3. La de Jaime es un medio. Y la relación de precios, ¿sí?, de alimentos sobre vestimenta es un medio. O sea, es igual que la tasa marginal de sustitución de Jaime. Hago una pregunta. ¿Jaime está en equilibrio? ¿Quién sabe si Jaime está en equilibrio? Opción A, sí. Opción B, no.
Bueno, dice Oriana que sí, que están en equilibrio. Jaime está en equilibrio, efectivamente. ¿Por qué? Porque su tasa marginal de sustitución es igual que la relación de precios. O sea, cumple con la condición de equilibrio del consumidor que vimos en el práctico 3. ¿Sí? Que es tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios. Karina no está en equilibrio. Entonces no hay equilibrio general. ¿Sí? Está en equilibrio Jaime, él, si es por él, no modifica su consumo, pero no está en equilibrio Karina. ¿Qué pasa con Karina? Su tasa marginal de sustitución es mayor a la relación de precios, ¿no? Ella está dispuesta a intercambiar, o sea, ella ganaría utilidad intercambiando 3 vestimentas por cada alimento, pero la relación de precios es menor, con lo cual ella va a querer comprar más alimentos, ¿sí? De los que tiene. Ella va a querer comprar más alimentos y va a querer vender más vestido o vestimentas. Como va a haber un exceso de demanda y un exceso de oferta, eso va a modificar la relación de precios. ¿Sí? Entonces esta relación de precios no es estable. Jaime está en equilibrio, pero Karina no. La relación de precios se va a modificar. Acá lo vemos en el gráfico, ¿no? Estamos en este punto, Karina está abajo, Jaime está arriba. La relación de precio de Karina es 3. La relación de precio de Jaime es 1/2, que es igual que la relación de precio, ¿no? Jaime está en equilibrio, su curva de indiferencia es tangente a su restricción presupuestaria, pero Karina no. Como Karina no está en equilibrio, entonces no hay equilibrio general, por ende la situación puede mejorar. ¿Sí? Porque va a haber una modificación de la relación de precios que los va a beneficiar a ambos, no solamente a Karina. En el inciso B nos informan que si Karina pudiera consumir alimentos igual a 7 y vestimenta igual a 3, su tasa marginal de sustitución sería 1/2. ¿Eso sería un equilibrio? La respuesta, como ven en la filmina, es que no. No sería un equilibrio, tampoco. Porque si ella consume 7 alimentos y 3 vestimentas, Jaime tiene que consumir menos, necesariamente, alimentos, ¿no? Y más vestimenta. Porque si no, como ven, la suma de la demanda en alimentos es mayor que lo que existe y en vestimenta es menor que lo que existe. No cubren toda la caja de Edgeworth, ¿no? Alimentos, fíjense que el ancho es 10 y vestimenta es 6, ¿no? La suma de esto más esto y de esto más esto, 10 y 6. Pero si Karina pudiera consumir alimento igual a 7 y vestimenta igual a 3, y Jaime mantiene su consumo, se va a estar consumiendo alimento igual a 14 y vestimenta igual a 4. O sea, sobran 2 vestimentas y faltan 4 alimentos. Por ende, no es un equilibrio tampoco, porque no pueden consumir esas cantidades. Para encontrar el equilibrio necesariamente se tiene que modificar la relación de precios, ¿sí? Que va a tener que estar entre una tasa marginal de sustitución y la otra. Por poner un ejemplo, una relación de precios que está entre 3 y 1/2, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 2,5, etc. Ponemos 2, para decir 1. ¿Sí? Si la relación de precios es 2, quiere decir, gracias, quiere decir que ambos pueden intercambiar 2 vestimentas por un alimento. ¿Sí? Lo cual ambos están dispuestos. Karina, con ese precio, vende vestimenta y Jaime compra vestimenta y vende alimento. ¿Sí? Entonces ambos se van a desplazar. A ver si es gráfico. Sí. Ambos se van a desplazar del punto anterior hacia acá.
Karina va a comprar un alimento y vender 2 vestimentas, pasa de 5 vestimentas a 3 y pasa de 3 alimentos a 4. Y Jaime pasa de 7 alimentos a 6 y de una vestimenta a 3. Entonces se desplaza al medio de la caja de Edgeworth. No al medio exacto, ¿no? Pero más al medio de lo que estaba. Ahora, en ese punto, suponemos que está el equilibrio, que es tasa marginal de Jaime igual a tasa marginal de Karina igual a relación de precios igual a 2. Como les digo, podría ser 2, podría ser 1, podría ser 2,5. No sabemos exactamente porque no tenemos la fórmula de las curvas de indiferencia. Si ustedes le dan un ejercicio de este tipo, le van a decir, propongo una posible solución. O en todo caso les daremos opciones, ¿no? Y dentro de esas opciones tendrán que seleccionar una que sea posible y las otras no serán posibles, por ejemplo. En este caso, como ven, va a haber equilibrio general. Jaime va a haber modificado su situación de equilibrio porque cambió la relación de precios, ¿no? Antes estaba allá arriba y ahora está acá abajo. Fíjense, la curva de indiferencia es más alta. Y Karina lo mismo. Karina antes no estaba en equilibrio y ahora pasa a estar en equilibrio con una curva de indiferencia más alta. Cuando son tangentes recién, el mercado tiene equilibrio tanto en un bien como en el otro. No hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda. ¿Alguna duda hasta acá? Samuel, ¿cómo saqué el 2? En realidad, el 2 es una posible solución, es lo que les decía. No hay una solución única porque para eso necesitaríamos las fórmulas de las curvas de indiferencia. Entonces a ustedes lo que le van a pedir es que propongan una solución posible. ¿Cuáles son las soluciones posibles? Aquellas que están entre el 3 y el 1 medio, o sea, entre 3 y 0,5. Por ejemplo, 2. También podría haber dicho, no, la solución puede ser 1, ¿no? Si la solución es 1, entonces nos encontraríamos en un punto como este, que implicaría otras curvas de indiferencia, ¿no? Así que si ustedes le dan un ejercicio como este, para encontrar la solución puede ser cualquiera que esté entre una tasa marginal de sustitución y la otra. Si una es 3 y la otra es 0,5, una solución puede ser 1,5. Posible. ¿Está bien? Entonces 2 es solo una posibilidad. Bueno, yo me tengo que ir ahora, tengo clase de consulta, así que Dale, bueno, Rodrigo. les mando un abrazo grande y bueno, cualquier cosa saben que pueden contactarme. Le doy las gracias también al profe por, bueno, dejarme hacer algunas intervenciones y bueno, también por haber dado la clase, la verdad la pasé muy bien y nada, le mando un abrazo enorme. Bueno, Rodri, abrazo y obviamente de mi parte te agradezco muchísimo toda la mano que estuviste dando estos meses. No, de nada, nos vemos, Chao. chao. Bueno, continuamos. No se pongan emocionales. Lo siguiente que vamos a ver es, en el mercado de factores va a ser muy similar la dinámica. En vez de tener dos consumidores, ¿sí?, con curvas de indiferencia eligiendo entre dos bienes, lo que vamos a tener es las dotaciones van a ser los factores, ¿no? O sea, capital y trabajo van a ser las dimensiones de la caja de Edgeworth. Y
en las esquinas están los bienes. Es decir, yo puedo producir el bien X, o voy a poder producir el bien Y. Para eso van a estar las isocuantas. Recuerdan cuando vimos teoría de la producción, práctico 4. Y yo voy a poder distribuir los factores entre la producción del bien X o la producción del bien Y. Esto me va a derivar en ciertas posibilidades de producción, con lo que voy a construir la frontera de posibilidades de producción, que va a estar muy vinculada con la curva de contrato, como vamos a ver ahora. La dotación que posee cada individuo para el intercambio surge de la producción de dichos bienes mediante factores de producción. En el mercado de factores, la condición de equilibrio, fíjense que esto es análogo a lo que vimos recién, la tasa marginal de sustitución técnica, recuerden que se llama, o relación marginal de sustitución técnica, con T o con R lo mismo, del trabajo sobre la tasa marginal de sustitución técnica del capital de un bien, el bien X, por ejemplo, tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución técnica del trabajo. En realidad, esto es, acá está mal la filmina. La relación es la tasa marginal de sustitución técnica. Acá debería decir producto marginal del trabajo sobre producto marginal del capital. Después la corrijo cuando lo subo. Bueno, esto va a ser igual al producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital para el bien Y. Y ambas tasas marginales de sustitución técnica van a ser iguales a la relación de precio de los factores. O sea, a la relación entre el precio del trabajo y el precio del capital. Análogo a esto, ¿no? A esta condición de equilibrio de ahí arriba. En vez de utilidades vamos a tener productos marginales y en vez de precio de los bienes vamos a tener precio de los factores. Distintas combinaciones de trabajo y capital implican distintas dotaciones totales de los bienes X a Y. Por lo tanto, la caja de Edgeworth puede tener distintos tamaños. Si yo asigno mi capital y mi trabajo al bien X, en vez de al bien Y, yo voy a tener una caja de Edgeworth donde el bien X va a ser más grande y el bien Y más chico. Y viceversa. O sea, la caja que acabamos de ver de los consumidores va a depender de cómo se resuelve la caja de Edgeworth del producto. O sea, una va a influir en la otra. ¿Sí? Las distintas dotaciones totales de X e Y, lo que acabamos de decir, forman la frontera de posibilidades de producción, que es todas las posibilidades de combinación entre X e Y que yo tengo como economía total, ¿no? ¿En qué punto de la frontera se sitúa una economía? Depende de sus preferencias sociales. La pendiente de la frontera, esto es importante para después, va a ser igual a la relación de los costos marginales entre los bienes. ¿Sí? Que estos costos marginales van a estar dados por el producto marginal y por el precio del factor variable, ¿no? En el corto plazo y de todos los factores en el largo plazo. Vamos a verlo. Esta es la caja de Edgeworth de la producción, como les dije. Ahora en vez de consumidores tenemos los bienes que producimos, el bien X y el bien Y. Y en vez de los bienes que se consumen, acá se consumen factores, ¿no? Arriba el trabajo, en la vertical el capital. Similarmente al caso de los consumidores, podemos construir una caja de Edgeworth con las dotaciones de factores. Los puntos de equilibrio están donde las isocuantas son tangentes, ¿no? Ahora en vez de curva de indiferencia tenemos isocuantas. Tac, tac, tac. Cada isocuanta implica un nivel de producción. ¿Sí? Acá produzco una unidad, acá produzco 2 unidades, acá produzco 3 unidades, así. La curva de contrato, o sea, los puntos de tangencia entre las isocuantas de los dos bienes, muestra las combinaciones eficientes de trabajo y capital. O sea, acá está la eficiencia de Pareto, como antes, está en la curva de contrato. Cada equilibrio, cualquiera es eficiente de Pareto, o sea, a mí no me importa si produzco todo el bien X o todo el bien Y, en esta instancia, porque después sí me va a importar la diferencia del otro. Cada punto de equilibrio es eficiente, y cada punto de equilibrio implica
determinada cantidad de X y determinada cantidad de Y para la economía. O sea, acá se van a determinar las dotaciones de X y de Y. La combinación de estas combinaciones, ¿sí? La combinación de estas combinaciones nos va a dar la frontera de posibilidades de producción. Que va a tener esta forma, ¿no? En un espacio donde tengo cantidades de Y y cantidades de X, yo puedo producir, este sería un extremo donde produzco solamente el bien Y y nada del bien X, que en la caja de Edgeworth que vimos recién sería este extremo, ¿no? Todo bien Y y nada de bien X. Perdón, acá es el 0 del bien Y. Ya estaba mirando al revés. Todo el bien Y y nada del bien X sería acá, ¿no? Bien X yo asigno 0 trabajo y 0 capital, entonces produzco 0 cantidad de bien X y todo el bien Y. Este sería entonces el extremo de la frontera de posibilidad de producción. A medida que yo reasigno trabajo y capital al bien X y se lo quito al bien Y, paso para acá, para acá, para acá, me voy desplazando de los puntos de la frontera de posibilidad de producción hasta el otro extremo, ¿no? Donde produzco solamente X y no produzco Y. Siempre que yo esté sobre la frontera, quiere decir que estoy produciendo lo más posible. La frontera de posibilidad de producción surge de la curva de contrato. Sí. Cada punto de la curva de contrato es un punto de la frontera de posibilidad de producción. No es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque la curva de contrato la vemos en este espacio de trabajo capital, ¿no? Donde el eje vertical es capital y el eje horizontal trabajo. Acá se ve la curva de contrato. Y la frontera de posibilidad de producción se ve en el espacio de bienes, ¿no? La curva de contrato es en el espacio de factores y la frontera es en el espacio de bienes. Pero es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la curva de precio-consumo? La curva de precio-consumo era en el espacio de bienes y la curva de demanda era lo mismo en el espacio precio-cantidad de un bien. ¿Ok? Eran lo mismo, pero uno es en un espacio y el otro es en el otro espacio. Acá es igual. La curva de contratos en el espacio de factores y la frontera de posibilidad de producción en el espacio de bienes, pero las combinaciones son las mismas. Si le preguntan si es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Son las mismas combinaciones vistas en distintos espacios. Si una economía se sitúa al interior de la frontera de posibilidad de producción, implica que no es Pareto eficiente, ¿no? O sea, si yo estoy produciendo acá, que quiere decir esta cantidad del bien Y y esta cantidad del bien X, este punto rojo, entonces no, estoy en el espacio de factores fuera de la curva de contrato. ¿Sí? Por ejemplo, estoy acá. Si yo me sitúo acá, estoy en el interior de la frontera de posibilidad de producción. Lo que es Pareto eficiente es situarme sobre la frontera, entonces yo tendría que pasar de acá, por ejemplo, acá al medio, ¿no? Como los consumidores que pasaban de un punto en el que se cruzaban las curvas a donde eran tangentes, acá es lo mismo. Yo paso de este punto rojo a cualquiera de estos, ¿no? A cualquiera de estos puntos y voy a estar en un punto de mayor eficiencia. ¿Hasta acá alguna duda? Después ya vieron que se viene una pesada. Lo que sigue es un ejemplo. En el ejercicio 5 nos dan este gráfico que es simplemente esta caja de Edgeworth
todos los datos, ¿no? Acá tengo, este 0A quiere decir 0 alimentos, el bien X en este caso es alimentos, y este 0B es vestimentas, ¿no? Entonces el bien X es alimentos y el bien Y es vestimentas. Acá están las isocuantas, las rojas son las de alimentos y las azules son las de vestimentas. ¿Sí? En esta isocuanta se producen 150 alimentos con estas combinaciones de factores, ¿no? Con esta cantidad de capital, por ejemplo, con esta cantidad de trabajo, o con esta cantidad de capital y este trabajo, o con esta cantidad de capital y este trabajo. Y así para cada isocuanta de los dos bienes. La dotación total de los factores, trabajo lo vemos en el eje horizontal, ¿no? Tanto arriba como abajo. Hay 1000 unidades de trabajo para toda la economía y hay 700 unidades de capital para toda la economía. Lo que nos pide el ejercicio es construir la curva de Edgeworth, construir la frontera de posibilidades de producción a partir de la caja de Edgeworth, o sea, a partir de esta información. ¿Cómo lo voy a hacer? La curva verde es la curva de contrato, ¿sí? O sea, los puntos de tangencia entre las isocuantas, rojas y azules. En cada punto de la curva de contrato yo tengo, por ejemplo, acá en el punto N, que se asignan 300 unidades de trabajo a los alimentos y 700 a la vestimenta, y se le asignan 100 unidades de capital a los alimentos y 600 a la vestimenta. Esto me genera una producción de 200 unidades de alimento y 380 unidades de vestimenta. Lo que yo voy a hacer es el punto N, pero acá hice 410, ¿no? Me confundí. Perdón. Esta curva es B igual a 410, ¿sí? 380 es la de arriba, la de la P. Esto es 200 unidades de alimento y 410 unidades de vestimenta. Entonces yo voy a marcar acá, en el punto N, voy a hacer 200 unidades de alimento, que va a ser el eje horizontal, y 410 unidades de vestimenta. ¿Bien? En el extremo, yo produzco 0 alimentos y 460 vestimentas, ¿no? Y en el otro extremo produzco 0 vestimentas y 700 alimentos. Entonces ya sé que un extremo es 460 vestimentas y el otro extremo es 700 alimentos. Y luego marco punto por punto, como dijimos recién. El punto P, 380 unidades de vestimenta y 280 unidades de alimento. 380, punto P y 280. El punto Q es esta curva, esta isocuanta, 350 unidades de vestimenta, y esta isocuanta, 350 unidades de alimento. Punto Q entonces 350 y 350. El punto S lo mismo, el punto T, el punto U, etc. Creo que hubo alguno que no marqué, el T no lo marqué, pero bueno, el resto está todo. ¿Sí? Marcamos uno por uno y nos tiene que quedar una frontera de posibilidad de producción de esta forma. Además acá marqué algunos que están por fuera de la curva de contrato. Por ejemplo, el punto Y, ¿no? El punto Y acá, yo estoy sobre la isocuanta azul de 350 unidades de vestimenta y cerca, ¿no? Un poco menos de 280 unidades de alimento, acá. Entonces, 350 unidades de vestimenta y un poco menos de 280 unidades de alimento es el punto I, que como pueden ver, está por adentro de la frontera, ¿sí? No está sobre la frontera. Por ende, este punto Y no es eficiente. Yo de este punto Y podría desplazarme al punto Q y aumentaría la producción de alimentos, o al punto P y aumentaría la producción de vestimenta, o a un punto en el medio de los dos y aumentaría la producción de ambos, ¿no? Sería... Puedo irme al punto P y aumentar una, puedo irme al punto Q y aumentar la otra, o puedo ir a algunos puntos acá en el medio y aumentar las dos. De hecho, en el punto P, un poquito aumenta las dos.
Alimentos pasa de un poco menos de 280 a 280. ¿Alguna duda? Muy bien. Ya casi estamos terminando. Queda muy poquito. El inciso D de este ejercicio me va a decir lo siguiente, ¿no? El inciso A, B y C es todo lo que hicimos hasta ahora. El inciso D dice, bueno, los mercados son perfectamente competitivos y la relación de precios entre alimento y vestimenta es de 100 sobre 75. Entonces me dice, con esta relación de precios, ¿cuántos bienes se producen y cómo serán asignados? ¿Cómo le voy a encontrar esto? Por suerte no lo tienen que hacer matemáticamente, solo gráfico. ¿Sí? Yo voy a tener, yo sé que para cada mercado competitivo, el punto de equilibrio es costo marginal igual a precio, ¿no? Práctico número 5. Entonces la relación de precios va a ser igual a la relación de costos marginales. ¿Qué es la relación de costos marginales? La relación de costos marginales es la pendiente de la frontera de posibilidad de producción. Y la relación de precios a su vez, ¿qué refleja? La relación de precios refleja, volvemos para atrás, las preferencias de los consumidores, ¿sí? O sea, esa relación de precios va a estar dada por el punto de tangencia de las curvas de indiferencia de los consumidores. O sea que la curva de indiferencia de los consumidores va a determinar la relación de precios. La relación de precios se va a igualar a la relación de costos marginales, y la relación de costos marginales es la pendiente de la frontera, entonces eso me va a determinar en qué punto de la frontera me sitúo. Bien, yo voy a tener la frontera de posibilidad de producción es la que acabamos de graficar. Acá, esta pendiente va a estar dada por la relación de precios que me dijeron. 100 sobre 75 es 1,33. Entonces yo trazo distintas líneas con pendiente 1,33, que para eso es importante la escala que usé en el gráfico, que acá es bastante aproximada, poco precisa, pero ustedes la pueden hacer precisa en una hoja cuadriculada, y les recomiendo que practiquen. Sobre todo porque al final que es oral, imagínense que podemos pedirles que dibujen y nos muestran. Y más si vuelve la presencialidad ni hablar. Entonces, ustedes trazan distintas líneas con esa pendiente y obviamente dónde va a estar en equilibrio y dónde puede alcanzar el punto exterior de la frontera, que va a ser precisamente en el punto de tangencia de la relación de precios con la frontera de posibilidad de producción, que en este caso va a ser el punto U. ¿Cuál es el punto U? El punto U es este, ¿no? Entonces, con las curvas de indiferencia de los consumidores se determina la relación de precios. Con la relación de precios, determino en qué punto de la frontera me sitúo. Con el punto de la frontera en el que me sitúo, determino en qué punto de la caja de Edgeworth de los factores me sitúo. Que en este caso es el punto U. Con esto voy a determinar, ahí, cuántas unidades de trabajo asigno a cada bien y cuántas unidades de capital asigno a cada bien. Entonces voy a determinar que asigno esta cantidad y esta cantidad de factores. Y con esa asignación voy a determinar cuánto produzco de cada uno. 600 unidades de alimento y 150 unidades de vestimenta. La paradoja es que al determinar cuántas unidades de alimento y cuántas de vestimenta produzco, voy a determinar el tamaño de la caja de Edgeworth de los consumidores, que es el punto de partida.
¿sí? Sin la caja de Edgeworth de los consumidores, no hay relación de precios. Sin relación de precios, no sé dónde tengo que estar en la frontera de posibilidad de producción, y sin saber dónde estoy en la frontera de posibilidad de producción, no sé cuántos bienes produzco. Si no sé cuántos bienes produzco, no hay mercado para los consumidores. Por eso, y así llegamos a la conclusión que les dije en un primer momento, todo tiene que ocurrir simultáneamente. Tiene que haber equilibrio en el mercado de factores, en el mercado de bienes y en las curvas de diferencia, en la producción de bienes y en el consumo de los bienes, todo simultáneamente. Si caemos en un punto en el que no hay equilibrio, de alguna manera es como que se derrumba la economía y todo tiene que corregirse en un segundo y simultáneamente. No se puede corregir primero un mercado, después el otro, después el otro y después el otro. Porque cada mercado determina al otro mercado. Por eso es como si todos los mercados de la economía instantáneamente encontraran su equilibrio, ¿no? Esta es la metáfora del rematador, donde dice, bueno, yo tengo tantos factores, estas preferencias, y al mismo tiempo hay que determinar cuánto se produce, a qué precios, cómo se reparten los factores, etc. Lo único que viene dado de entrada son la dotación de factores, ¿no? En una economía hay tantos trabajadores, que eso es un problema demográfico, y tanto capital. Eso es una dotación. Eso es algo que viene dado de afuera. Otra cosa que viene dado son las isocuantas, que depende de la función de producción, que es una cuestión técnica, ¿sí? Que se puede modificar en la medida en que haya nueva tecnología, si no se mantiene igual. No es una decisión económica, ¿no? Sino que es una decisión, es una cuestión de ingenieros, ¿no? ¿Cuánto puedo producir con determinados factores? ¿Cuántos bienes obtengo? Y las preferencias de los consumidores, lo tercero que viene dado, que es una cuestión subjetiva, según esta mirada. ¿Sí? Entonces no influye el sistema económico. Dadas esas tres exogeneidades, si se quieren, se determinan todos los equilibrios simultáneamente. ¿Bien? Ahí está. Este es el punto de equilibrio. Y con esto finalizamos el ejercicio y la materia. Si la relación de precios es 1,33, la economía maximiza su producción en el punto U. Si observamos la caja de Edgeworth, en este punto se asignan 250 unidades de capital a la producción del bien Y, 450 unidades de capital a la producción de X, 150 de trabajo al bien Y y 850 de trabajo al bien X, ¿no? Esto es mirando acá. 150 de trabajo al bien B, bien Y le llamamos acá, 250 de capital, 350 de capital para el otro y 850 de capital. La distribución de estos bienes entre los dos individuos A y B depende, esto también es importante, qué dotación de factores tiene cada uno, porque cuántos bienes recibe el consumidor A y cuántos el consumidor B. Depende de cuánto trabajo tiene el consumidor A y cuánto capital tiene el consumidor A y de cuánto trabajo y capital posee el consumidor A y B. Que eso es una cuestión de propiedad. Tampoco no se mete la economía en la cuestión de propiedad. Si uno tiene mucho trabajo y mucho capital, ¿sí? Entonces va a tener muchos de los bienes y estaremos en una esquina de la curva de Edgeworth. Si el otro tiene más factores, estaremos en otra esquina. La distribución de los bienes va a depender casi exclusivamente de la propiedad de los factores. El que sea propietario de más factores, o sea, el que trabaje más y el que tenga más capital, va a tener más bienes. No hay redistribución, claramente, del ingreso. Posteriormente, dadas sus dotaciones, que pueden caer obviamente en una esquina, o lejos de la curva de contrato, ellos intercambian bienes y ahí se determina la relación de equilibrio de precios, buscando ambos maximizar su utilidad. Si no interviene nada, cada individuo maximiza su utilidad,
¿sí? Se produce de forma Pareto eficiente, es decir, producimos dentro de la curva de contrato, en la frontera de posibilidad de producción. Los precios de los bienes en el largo plazo, esto es lo que vimos en el práctico 6, van a ser igual al mínimo costo medio, o sea, los precios de los bienes van a ser lo más chico posible. Se va a maximizar, por ende, la utilidad del conjunto de la sociedad. O sea, el conjunto de la sociedad va a ser lo más feliz posible. No necesariamente este equilibrio es equitativo. Si un consumidor posee todos los factores y el otro ningún factor, en el equilibrio uno es rico y el otro es indigente. Es un tema, repito, que a la microeconomía no le importa, no nos metemos. Hasta acá llega la microeconomía, en determinar cómo se asignan de la forma más eficiente posible los factores y los bienes. Con la conclusión de que mientras los mercados sean competitivos, la forma más eficiente de asignarlo es no interviniendo. Y si los mercados son monopólicos, oligopólicos, etc., sin intervenir de distintas maneras, ¿no? Ya sea poner un precio máximo, un impuesto, bueno, las alternativas que fuimos viendo en los prácticos 7 y 8. ¿Alguna pregunta? Esto sí entra en el recuperatorio. Y en el final. Bueno, Profe, sí. ¿ya se sabe el horario del recuperatorio? Va a ser el horario de la clase a las 10 de la mañana. El final probablemente va a ser multiple choice y los que pasan el multiple choice se les toma oral. El final. Así es como venimos haciendo durante el cuatrimestre, entiendo que va a ser igual. Esto en diciembre, obviamente que después no sabemos cómo va a seguir la historia, ¿no? O sea, si va a haber clases presenciales, si va a haber finales presenciales. El futuro es un gran misterio. Yo de mi parte, obviamente, agradecerles a todos los que estuvieron participando de esta clase tan particular. Obviamente es un año muy difícil. Para mí es muy rico dar clase y verles las caras y estar presente y discutir temas de actualidad y de coyuntura y pelearnos. La paso mucho mejor, obviamente, en las clases presenciales. Espero que las clases les hayan servido. Creo que es más difícil para ustedes hacer la materia en este sistema. Hemos intentado poner todas las herramientas a disposición, tanto las clases grabadas, los PowerPoint, los ejercicios, las resoluciones, etc. Creo que nada reemplaza obviamente la presencialidad y poder evacuar algunas dudas después de la clase y todo el intercambio que se genera a partir de eso, pero bueno, de mi parte obviamente agradecerles por haber participado de esta comisión, felicitar a los que ya aprobaron el parcial y por ende ya tienen la cursada y por ende ya están en condiciones de rendir el final, alentar a los que rindan el recuperatorio. Como les dije, les vamos a dar más tiempo al recuperatorio que lo que leímos en el segundo parcial, para que lo puedan hacer con mayor tranquilidad y los nervios no sean un factor para desaprobar. No le vamos a dar tanto tiempo como en el primer parcial, porque creemos que eso tampoco funciona bien. Y bueno, obviamente que estoy a disposición para que cualquier duda y cualquier discusión sobre la economía que quieran dar, siempre más que disponible. Sí, les toma Barbieri en diciembre.
a partir de la mesa de febrero se empiezan a sortear el profesor que les toma. O Barbieri en diciembre y en febrero, y después se empieza a sortear, bueno, una cosa así. Es bastante rigurosa Barbieri en los finales. Así que estudien bien si van a rendir en diciembre. Y si van a rendir después, también estudien bien, obviamente. Es una gran docente y se asegura de que sepan para probar el final. Así que tienen que ir a rendir sabiendo. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte, les agradezco mucho. Y nos vemos, ojalá que en algunas otras materias o en cualquier otro ámbito, más temprano que tarde nos vamos a seguir cruzando. O nos vamos a cruzar por primera vez, porque bueno, claramente no le conozco la cara a casi ninguno. Así que si alguna vez nos vemos en la facultad, espero que me digan, profe, yo era fulano de la clase que nunca prendí la cámara, bueno. Un abrazo grande y bueno, seguimos dialogando. Por favor, cualquier duda, me consultan. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Chau, chau.